Hola, buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es María de los Ángeles Arias Mata, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy vamos a hablar sobre los antecedentes de la contabilidad gubernamental de la actividad 3, unidad 1. A continuación les presento mi cuadro descriptivo con los conceptos que lo conforman. En el primer recuadro tenemos los antecedentes. En referencia a esto, podemos decir que la contabilidad gubernamental nació en nuestro país en la época precolombina, con la cultura azteca, un periodo que se caracterizó por la forma en que se recaudaban los impuestos. Esto se llevaba a cabo mediante dos tipos: uno era por medio de especie o mercancía y el segundo era por servicio. A partir de su creación, ha transitado por diversas épocas, como es la virreinal, la independiente, la porfirista, la posrevolucionaria, la contemporánea y la actual, dejando una marca de crecimiento en cada una de ellas. La contabilidad gubernamental es un elemento fundamental de la administración pública que se ha mantenido en proceso de evolución a lo largo de la historia, impulsando el nivel de desarrollo y buscando cumplir con lo que requiere el Congreso de la Unión en lo que se refiere a la fiscalización del gasto público. Es un sistema que ha cobrado mayor relevancia para los entes públicos, ya que permite que la información financiera sea confiable y de fácil interpretación, en la cual se refleja la situación financiera, presupuestaria y de resultados del ejercicio, información necesaria para la toma de decisiones o para que sea presentada en las diversas instituciones que así lo requieran, como puede ser el Banco de México, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En el siguiente rubro tenemos el sistema de contabilidad gubernamental, el cual se encuentra determinado por el artículo 73 constitucional, en el cual se exponen las facultades que le otorga al Congreso de la Unión para que pueda emitir las leyes o reformas que puedan regular la contabilidad pública, así como la presentación homogénea de información financiera de ingresos, egresos y patrimonial, buscando la armonización de los entes públicos a nivel nacional. Por ello se aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental y posteriormente se creó el Consejo de Armonización Contable, un órgano facultado para establecer lineamientos y normas, así como un manual de contabilidad con el fin de que sea aplicado en todos los entes públicos de forma obligatoria, tal como lo establece el artículo primero de su propia ley, y conforme al artículo 33 debe ser aplicada de acuerdo a sus mejores prácticas. Según lo establecido en el artículo 4 de la misma ley, refiere que la contabilidad gubernamental la podemos definir como un método que sustenta la contabilidad de los entes públicos, conformado por elementos que se utilizan para registrar, clasificar, informar e interpretar sistemáticamente las transacciones realizadas en las instituciones públicas, las cuales deben ser en términos monetarios y en forma identificable y cuantificable, relacionadas con los bienes, obligaciones y patrimonio, información necesaria para la toma de decisiones. En el siguiente recuadro tenemos los objetivos de la contabilidad gubernamental. Estos deben de facilitar la toma de decisiones con información veraz y oportuna y confiable para optimizar el manejo de los recursos,
Deben de emitir, integrar y consolidar los estados financieros, así como producir reportes de todas las operaciones de la administración pública. Deben de permitir también la adopción de las políticas para el manejo eficiente del gasto orientado al cumplimiento de los fines y objetivos del ente público. Registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real las operaciones contables y presupuestarias, propiciando con ello el registro único, simultáneo y homogéneo. Atender requerimientos de información de los usuarios en general sobre las finanzas públicas. Facilitar el reconocimiento, registro, seguimiento, evaluación y fiscalización de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos, así como su extinción. Dar soporte técnico, documental a los registros financieros para su seguimiento, evaluación y fiscalización. Permitir una efectiva transparencia en la rendición de cuentas. Coadyuvar en el desarrollo de estudios e investigaciones comparativos entre distintos países que permitan medir la eficiencia en el manejo de los recursos. Facilitar el manejo de control interno y externo de la gestión pública para garantizar que los recursos se utilicen en forma eficaz, eficiente y con transparencia. Informar a la sociedad el resultado de la gestión con el fin de generar conciencia ciudadana respecto al manejo de su patrimonio y promover la Contraloría Ciudadana. En el siguiente rubro tenemos los postulados, que son los encargados de sustentar la contabilidad y organizar y sistematizar para que la información sea confiable, veraz, oportuna. Entre ellos tenemos la sustancia económica, que es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental. Los entes públicos son los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación y de las entidades federativas, los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas, los ayuntamientos de los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales. En la existencia permanente es la actividad del ente público que se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario. La revelación suficiente. Son los estados y la información financiera que deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público. La importancia relativa. Es la información que debe mostrar los aspectos importantes del ente público que fueron reconocidos contablemente. Registro e integración presupuestaria. Es la información presupuestaria que se debe integrar automáticamente con los registros contables en los mismos términos en que se presentan el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Decreto del Presupuesto de Egresos, según la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes. La consolidación de la información financiera. Son los estados financieros de los entes públicos que deben representar de manera consolidada su situación financiera y las variaciones a la hacienda pública, como si se tratara de un solo ente público. Devengo contable. Son los registros contables del ente público que se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos,
El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación y pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados, así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. La evaluación. Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo en moneda nacional. La dualidad económica. El ente público debe reconocer en la contabilidad la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes conforme a los derechos y obligaciones. Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en el ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo en tanto no cambie la esencia económica de sus operaciones. Y por último tenemos en el siguiente rubro las obligaciones de la contabilidad gubernamental, entre las que se encuentran para efectos del registro, información, manejo de políticas, fiscalización y evaluación, lo siguiente. Registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real las operaciones contables y presupuestarias, propiciando con ello el registro único, simultáneo y homogéneo. Producir estados e información financiera con veracidad, oportunidad y confiabilidad, con el fin de cumplir con la normativa vigente, utilizarla para la toma de decisiones por parte de las autoridades y apoyar la gestión operativa y satisfacer los requisitos de rendición de cuentas y transparencia. Facilitar la adopción de políticas para el manejo eficiente del ingreso del gasto público. Facilitar la fiscalización y auditoría de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio. Con relación a la gestión y a la situación financiera consolidada de los diversos agregados institucionales del sector público, tenemos lo siguiente. Producir información presupuestaria, contable y económica, armonizada, integrada y consolidada para el análisis y la toma de decisiones por parte de los responsables de administrar las finanzas públicas. Producir la cuenta de la Hacienda Pública Federal de acuerdo con los plazos legales, al igual que producir la información ordenada de acuerdo con el sistema de estadísticas de las finanzas públicas. Coadyuvar a generar las cuentas de gobierno central, del sector paraestatal, del sistema de cuentas nacionales. El sistema de contabilidad gubernamental debe desempeñarse conforme a lo establecido por la Ley de Contabilidad y bajo los lineamientos y normas estipuladas por el CONAC de forma eficaz y eficiente para la toma de decisiones que impulsen la política fiscal y la transparencia en la rendición de cuentas. Por ello, los entes públicos se encuentran obligados a generar los siguientes estados. Estado e información contable, estados e información presupuestaria, estados e información económica. Por el momento ha sido todo. Muchas gracias por su atención.